Hola a todos, ¿cómo les va? El tema que nos convoca hoy en día tiene que ver con el text-neck y el dolor cervical. ¿Mito o realidad? ¿Qué es el text-neck? El text-neck se describe como el síndrome que afecta a la columna cervical y se lo vincula con un causante de dolor en esa región anatómica debido al uso del teléfono celular. Un grupo de investigadores reconocidos a nivel mundial de Río de Janeiro, Brasil, publica este estudio que titulan La postura en flexión cervical durante el uso del celular no fue un factor de riesgo para cervicalgia. Sin embargo, una baja calidad del sueño y niveles insuficientes de actividad sí lo fueron. Una investigación longitudinal. El text-neck o el uso del celular se lo vincula con el dolor cervical a partir de un estudio basado en un modelo computacional que sugirió la premisa de que cuanto más y mayor es la flexión del cuello, mayor es la sobrecarga en esa región anatómica. Como puede verse en la imagen extraída de este estudio original publicado hace ya algunos años, en posición erecta 4 a 5 kilogramos de carga se calculan a nivel de la columna cervical. En la medida que el cuello se va flexionando hacia adelante, 15, 30, 45 a 60 grados, vemos cómo se va incrementando esa carga, llegando hasta aproximadamente 27 kilos, lo que se dice y se hipotetiza que podría ser el causante de dolor cervical y que además podría estar relacionado con los cambios anatomopatológicos en esa región de la columna. Sin embargo, este modelo no tiene una explicación basada en aquellos conceptos que hoy en día se manejan en cuanto a la fisiología del dolor y al dolor musculoesquelético que le atribuyen factores multidimensionales, sino que es un modelo exclusivamente biomecánico. Todos los factores que afectan al origen del dolor musculoesquelético, como son los factores individuales, sociales, contextuales, del estilo de vida, antecedentes de lesiones tisulares o patológicos, mal procesamiento de la información nociceptiva, también factores biomecánicos y psicológicos, son los que explicarían en mayor o menor medida y en conjunto el dolor musculoesquelético y la afectación en la calidad de vida. Por eso, estos investigadores de Brasil se propusieron investigar si el text-neck es un factor de riesgo para el dolor de cuello, teniendo en cuenta la influencia de factores psicosociales y del estilo de vida. Para ello, realizaron un estudio observacional longitudinal que consta de una evaluación inicial de una serie de variables que ahora vamos a ver cuáles son, y una evaluación final luego de un año de seguimiento. Se reclutaron 457 participantes sin dolor de cuello al inicio, con una media de edad de 27 años en el que 70% eran mujeres. 70% de estos participantes tenían niveles de actividad física activos o muy activos. La variable principal fue la cervicalgia o dolor cervical, o mejor dicho, la presencia o no del mismo al fin del año del seguimiento, lo cual daría cuenta de la prevalencia del mismo y la frecuencia de este dolor cervical. También se indagaron el nivel de actividad física, el tabaquismo, la calidad del sueño, factores psicosociales como la ansiedad, depresión, aislamiento social y el estrés, y se evaluó por supuesto el ángulo de flexión cervical parado y sentado, simulando el envío de un mensaje de texto en el que se coloca, como se ve en la imagen, un inclinómetro en la cabeza para medir ese ángulo de flexión cervical. Se construyeron dos modelos de regresión logística multivariables, uno parado y otro sentado, para indagar la prevalencia y frecuencia de cervicalgia. Y se incluyeron como variables predictoras a los factores psicosociales antes descritos y el estilo de vida que tiene que ver fundamentalmente con los niveles de actividad física. Y se ajustaron como factores de confusión a la edad, el sexo, el tiempo de uso del celular y la dependencia del mismo. Como se ve, de los 457 participantes que fueron evaluados al inicio, finalmente 396 culminaron el estudio a lo largo del año de seguimiento, totalizando un 87% del total de los participantes. Y encontraron que la prevalencia de cervicalgia luego de un año de seguimiento fue del 10%. El 61% de los participantes, luego de un año de seguimiento, reportó que raramente o nunca tuvieron cervicalgia. 34 grados y 36 grados de ángulo de flexión cervical
en promedio fueron hallados en parado y sentado. El ángulo de flexión cervical no incrementó el riesgo de cervicalgia luego de un año de seguimiento en bipedestación, como puede verse en el odds ratio de 1.01 y el intervalo de confianza que va de 0.97 a 1.01. Es decir, el intervalo de confianza incluye la unidad, por lo tanto, no hay diferencias estadísticamente significativas. Lo mismo sucede con el ángulo de flexión cervical en sedestación, es decir, que no incrementó el riesgo de cervicalgia luego de un año de seguimiento. Sin embargo, la calidad del sueño y los niveles insuficientes de actividad física se asociaron con un incremento en el riesgo de desarrollar cervicalgia luego de un año de seguimiento, en un 77% y en más de un 200%, tanto en bipedestación como en sedestación. Por lo tanto, el uso de celular no se asocia ni constituye un factor de riesgo para el desarrollo de cervicalgia. Por otro lado, la mala calidad en el sueño y niveles bajos o insuficientes de actividad física sí tuvieron asociación con el desarrollo de cervicalgia luego de un año de seguimiento. También podríamos agregar que se necesitan más y mejores estudios similares en cuanto a la evaluación longitudinal y no transversal en poblaciones con otros rangos de edades, porque podríamos decir que no sabemos qué pasa en más jóvenes, es decir, en personas adolescentes que ya empiezan a tener un uso más intenso del celular desde esa edad, y en personas adultas mayores en donde se hipotetiza, o podríamos decir, que ya encuentran cambios anátomos patológicos a nivel de la columna cervical. Tampoco sabemos qué pasa más allá de un año de seguimiento, si esta prevalencia de cervicalgia se incrementa o se reduce o se mantiene constante. Muchas gracias y espero que les haya gustado y les sirva para poder transmitir este mensaje no solo a sus pacientes, sino también al público en general.